La semana anterior estuvimos abordando lo que eran las oraciones. Vimos las características que posee y los elementos que comprende la oración como tal. Dentro de los elementos vimos entonces qué son los sustantivos, qué son los adjetivos. También trabajamos, ¿verdad? Los artículos, las clases de artículos que podemos encontrar y cómo se clasifican. Vimos los pronombres también, ¿verdad? Los pronombres, según su clasificación, personales, demostrativos, posesivos. Los verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones y el elemento fundamental, ¿verdad? Sujeto y predicado. Sobre eso fue que trabajamos la clase anterior. Entonces ahora, continuando, vamos a ver los tipos de oraciones que nosotros podemos encontrar. Las oraciones, según los elementos que integre, vamos a clasificarlas entonces en oraciones simples y compuestas. En este caso vamos a encontrar distintos tipos de oraciones, ya que según los elementos que nosotros podamos encontrar, qué elementos los que nosotros ya vimos, ¿verdad? Anteriormente. Entonces volvemos otra vez, ¿verdad? Entre el verbo, el predicado, el sujeto, el adverbio, las conjunciones, las preposiciones, los artículos, los pronombres. Entonces vamos a poder identificar cuándo va a ser una oración simple y cuándo va a ser una oración compuesta. Tenemos acá, dice, oración simple. ¿A qué se le va a llamar? Aquella que posee un solo verbo principal que hace el núcleo del predicado. Por ejemplo, Martín adora el fútbol. Entonces nosotros sabemos claramente aquí, si lo identificáramos, ¿verdad? Martín sería sujeto y el predicado adora el fútbol. Entonces está constituido por un sujeto, un predicado, y que en su momento el verbo es el que determina el núcleo de lo que es el predicado como tal. Entonces acá podemos observar, adora, ¿verdad? El fútbol como tal. ¿Cuándo vamos a llamar nosotros oraciones compuestas? Aquellas que integran dos o más oraciones simples. Entonces, en este caso, como ya vimos cuál es la oración simple y es Martín adora el fútbol, nosotros podríamos decir Martín adora el fútbol y practica todos los días en el parque. Entonces nosotros ya estamos uniendo dos oraciones simples y es lo que nos determina entonces que son las oraciones compuestas como tal. A eso se refiere. Muy bien. Entonces si estamos diciendo que es la unión de dos oraciones simples, en una sola a través de nexos y partículas que hacen de puente dependiendo cómo se integran las oraciones. En este caso, entonces, cuando yo uno dos oraciones, se recuerdan que nosotros en un momento determinado usamos las conjunciones y las preposiciones. Entonces, podríamos decir, tomando el ejemplo anterior, Martín adora el fútbol y practica todos los días. Entonces nosotros ya sabemos, ¿verdad? Porque podríamos decir también practica todos los días Martín, ¿verdad? Ya estamos teniendo una oración. Entonces acá, al unir estas dos, nosotros estamos abordando una oración compuesta. Podríamos visualizarlo desde otra perspectiva. Podrían haber dos sujetos o podrían haber dos complementos que trabajan el predicado y por eso es compuesta. Pero para que nosotros lo intentamos de forma sencilla, es la unión de dos o más oraciones simples y aquí se cumple, ¿verdad? Martín adora el fútbol, dijimos que era una y practica todos los días. Si nosotros lo determinamos, hay un sujeto, hay dos verbos, adorar, adora de adorar y practica de practicar, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos acá que hay complementos que hacen que sea compuesta la oración. Muy bien. También podemos hablar de oraciones compuestas cuando
vamos a establecerlas como oraciones compuestas que pueden determinarse como coordinadas, yuxtapuestas, también tenemos subordinadas, entre otras. Pero en este caso nosotros vamos a ver una a una, ¿verdad? ¿Cuál es la función de cada una de las oraciones? Entonces tenemos oraciones coordinadas, son las oraciones combinadas, son intercambiables y poseen el mismo nivel de importancia. Por ejemplo, Luis compra y María vende. Podríamos decir María vende y Luis compra, ¿verdad? O sea, el orden acá no altera la situación o el sentido que nosotros estamos expresando. Nuevamente, coordinadas. Entonces si yo quiero vender, voy a tener un comprador. Si yo voy a querer comprar, pues tengo que tener un vendedor, ¿verdad? Entonces, por eso es que se establece como coordinada, porque hay la unión de dos elementos de forma lógica como tal. Acá dice, o algunos vienen, pero otros van. Entonces nosotros estamos entendiendo la lógica de la expresión que nos están determinando. Entonces, por eso se llaman coordinadas. También podríamos entender coordinadas, vuelvo a repetir, porque existe unión de dos oraciones que una supone a la otra, pero el orden no va a alterar, ¿verdad? Sigue siendo el mismo significado. Ahora vamos a ver las oraciones yuxtapuestas, en las que no existe un nexo haciendo de puente. Entonces acá dice, sino un signo de puntuación que permite la superposición de las oraciones. Por ejemplo, ayer me caí, no me lastimé, pero en este caso hay un complemento, es decir, que está sucediendo algo y está complementándose, pero la diferencia como tal es que existe un signo. Y aquí si nos damos cuenta, ¿verdad? Hay un signo auxiliar, sería la coma, que es la que hace pausa. Entonces, por eso dice que es una superposición, porque establece como tal el seguimiento de algo. Y aquí nosotros lo estamos observando, ¿verdad? Dice, ayer me caí, no me lastimé. Yo estoy utilizando un signo de puntuación para poderlo reflejar de acuerdo a la pausa que yo necesito. Yuxtapuesta como tal significa una supone a la otra, es decir, correlativo, va detrás de la siguiente. Entonces a esa yuxtaposición nosotros vamos a asumir que es la unión de dos oraciones, solamente que en este caso, ¿verdad? Van a estar separadas por un signo de puntuación. ¿Vamos bien hasta ahí, señoritas? Gaby, Michelle. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a conocer las oraciones subordinadas. Para las oraciones subordinadas, entonces vamos a escuchar, dice, cuando una de las dos, es decir, la subordinante posee mayor jerarquía e importancia. Ustedes tal vez han escuchado, ¿verdad? Que alguna persona cuando es jefe, cuando es administrador, dice, es que tengo mi grupo de subordinados, es decir, mi grupo de empleados, mi grupo de trabajadores, mi grupo de personas que están bajo mi cargo y que en un momento determinado hacen el trabajo que yo les delego. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de subordinadas, en este caso, hay una que tiene que ir primero y una segunda. Es decir, esa segunda va a ser la subordinada a la primera. Y dice entonces, y en esta última hace las veces de un par de oraciones principal. Por ejemplo, mi primo, de quien te hablé ayer, viene a la fiesta. Entonces yo podría decir, mi primo viene a la fiesta, ¿verdad? Y ya, yo ya supuse de quién estoy hablando. Pero si yo en un momento determinado solamente digo, de quien te hablé ayer viene a la fiesta, no me está indicando mayor posición, ¿verdad? No me está indicando, o sea, yo no voy a estar o tener presente de quién me habló ayer. Pudimos hablar de muchas personas. Entonces, por eso se llama subordinada, porque una depende de otra. Si decimos viene a la fiesta, solamente, pero ¿quién?
O sea, ¿quién va a venir a la fiesta? Van a venir muchas personas, ¿verdad? Fueron muchos los invitados. Ah, pero como tengo ya la información primera, entonces mi primo viene a la fiesta, ya me está indicando algo. Entonces, ya sé de quién me está hablando. Entonces, viene a la fiesta es el complemento, pero está sujeta a la primera información, porque si viene a la fiesta, no me indica a mí nada. Ah, pero si yo ya sé, entonces mi primo de quien te hablé ayer viene a la fiesta, ahí se sobreentiende lo que nosotros estamos hablando. Muy bien. Esta sería la primera clasificación que nosotros encontramos entonces de las oraciones. En este caso, dijimos que son coordinadas, yuxtapuestas, subordinadas en cuanto a la relación de compuestas como tal. Ahora vamos a ver, dice que según su estructura sintáctica puede hablarse de dos tipos de oraciones, pero aquí ya me está diciendo la clasificación según su estructura principalmente. Entonces, según su estructura vamos a encontrar oraciones unimembres. Uni es uno, ¿verdad? A eso se refiere. Y bimembres de dos. Entonces, oraciones unimembres, ¿a qué se refiere la oración unimembre? Son las que están compuestas de una única parte sintáctica y no pueden dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, está lloviendo. Entonces, acá ya una acción, una situación. Entonces yo no podría decir cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Los dos suponen sujetos y los dos suponen predicados. Entonces aquí está lloviendo una acción que determina sujeto y predicado. Porque no podría decir cuál es el predicado aquí. No podría decir está lloviendo. ¿Y cuál es el sujeto? Y entonces el predicado está. No, aquí es una sola oración, una sola expresión que determina al sujeto y al predicado como tal. Algunos establecen que no tiene como tal un sujeto, solamente presenta predicado. Es como algunos también lo definen. Para las oraciones bimembres, en este caso, como es bis 2, dice, son aquellas que poseen dos partes. Entonces, cuando decimos nosotros bimembre, es de dos. Poseen dos partes claramente diferenciables que son sujeto y predicado. En este caso, dice, tu padre dice que está lloviendo. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Tu padre, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? ¿O qué nos dijo? Que está lloviendo. Entonces ya tenemos un predicado, ¿verdad? Y hay una acción que se está desarrollando. Entonces sí hay un sujeto y sí hay un predicado visible. A eso se refiere. Entonces unimembre, no hay división, ¿verdad? No hay sujeto, no hay predicado. Bimembre, hay un sujeto y hay un predicado. Hay dos compuestos específicamente que determinan a la oración como tal. ¿Alguna duda, señoritas, con respecto a los tipos de oraciones? No, señor, ninguno. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a pasar a la parte práctica. Si nosotros ya comprendimos y ustedes saben que al desarrollar ejercicios es como nosotros vamos afianzando nuestro conocimiento.